Miqueas 7, verso del 14 al verso 20. Estaremos terminando hoy con Miqueas, pero por supuesto lo seguiremos citando porque la palabra de Dios es eterna. Así que nos ponemos de pie en esta mañana. Miqueas 7, del verso 14 al verso 20 en esta mañana. Leemos todos tienen su Biblia en esta mañana. Recuerden, hermanos, me ayudan siempre. Ledita, ayúdame, o Madelaime, si ven así. Una Biblia para nuestra amiga, para que pueda también acompañarnos en la palabra. Todos queremos Biblia, quiero que todos sigan la Biblia. Si no, no podemos leerla y siempre va a haber alguien que se va a quedar sin leerla. Para que tengan su Biblia en esta mañana. Recuerden darla en el libro porque a veces las visitas no saben dónde está el libro y es como dar una medicina sin la receta, ¿verdad? Bien, entonces vamos a buscar unas Biblias después también con letras grandes, que vemos unas Biblias para letras grandes comprarlas. Ledita, acuérdame eso después también, ¿ok? Alabado sea Dios. Miqueas 7, verso del 14 al verso 20, dice su palabra: apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, que sean apacentados en Basán y en Galad, como en el tiempo pasado, como en los días en que saliste de Egipto. Yo les mostraré maravillas. Las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán ante ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y abrirá a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por esta palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, que nos ayudes a desempacar, Dios mío, las riquezas y tesoros que están aquí implícitos en esta palabra. Y que así como un botín de parte del cielo llegue a nuestras vidas en esta mañana y nos equipe, Señor, y nos nutra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano, esta mañana. Si separamos Miqueas del 14 al verso 20, si lo podemos como que separar en tres grupos, este texto que acabamos de leer, podríamos decir que de los versos 14 y 15, Miqueas está encerrando ahí que Él nos pastorea y nos mostrará sus maravillas. Le he llamado a esta predicación: disciplina y restauración van de la mano. Amén. ¿Cuántos saben eso? Disciplina y restauración en Dios va de la mano.
¿Por qué? Porque a veces hay juicios de parte de Dios que no son disciplina en sí, sino son meramente un juicio, ¿verdad? Es un juicio, pero no, el final no es restauración, el final era exterminar esa generación. Y ustedes saben el ejemplo, Sodoma y Gomorra. No hubo chance para restauración, ¿verdad? Porque fue fue fuego y azufre del cielo, el exterminio de estas dos ciudades, pero el chance estuvo antes, mas no lo recibieron. Y hay pruebas que en nosotros, aunque parezca que estamos bajo el juicio, bajo los rayos, bajo las centellas de Dios, no es lo que parece. Israel estaba bajo el tren de Dios. Dios estaba disciplinando a Israel, pero el fin era restaurarlos. Y Miqueas está cerrando su libro ahora con elementos del carácter de Dios. Elementos que nos van a ayudar a todos aquí a recordar y a otros a aprender las cosas de Dios que no son negociables. No sé cuántos de ustedes han conocido gente que con el tiempo cambian. Y la gente cambia. Oye, uno mismo cambia. Y uno dice, pero, oye, es interesante. Yo pensaba ayer en unas amistades que teníamos en Cuba, unos pastores, yo estaba en Brasil hoy en día. Y trabajábamos juntos, servíamos juntos. Pero después nos distanciamos y no sé, ahora como que no es igual. No sé cuánto les ha pasado. No sé si usted logra mantener esos vínculos tan estrechos. Después me da el curso porque, no sé, yo esa prueba no la paso. Cada vez que intento, no sé, después pasaron los años, 5 años sin escribirnos, ya uno hace otras conexiones y como que ahora, no sé. No sé si les ha pasado eso, hermano. A ver, ¿alguien más que esté también conmigo en ese grupo? Bueno, por ahí uno más. ¿Quién más? No me dejen solo, No me dejen solo aquí hoy. Pues somos unos cuantos, no estoy solo. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Qué tal si Dios fuera igual? Grave. ¿Qué tal si Dios fuera igual a nosotros? Sería un caos. Y Miqueas nos está diciendo en el capítulo 7 que no es igual. Miqueas nos está diciendo, abre la puerta ya. Miqueas nos está diciendo en el capítulo 7 puntos que nos dan el carácter de Dios. Y en el primero vemos que los capítulos 14 y 15 dice, Él nos pastorea y nos mostrará ¿qué cosa? Sus maravillas. Vayan conmigo, versículo 15. Dice, como en los días en que saliste de Egipto, yo les mostraré maravillas. Oigan, usted habla con un judío hoy y las dos historias que ellos jamás olvidarán, ¿verdad? O las dos de las cosas más importantes para ellos en el día de hoy es la liberación a través del Mar Rojo de Egipto y la vida o historia del rey David. Hay muchas otras cosas, pero ¿por qué? Porque con la salida del Mar Rojo se inauguró la Pascua o el Passover, como dicen en inglés, ¿verdad? Y el rey David trajo la identidad nacional a la nación, rescató el respeto nacional por encima de todas las naciones. Israel era ahora Israel, una vez más. Así que el primer evento les trae a memoria cómo Dios los liberó. El segundo evento les trae a la mente cómo Dios escogió a un buen rey y cómo este rey trajo la identidad nacional.
Ahora, Miqueas está mencionándole a ellos, les está recordando que no se depriman más, que el evento del Mar Rojo, esa maravilla se va a repetir. Dice, como dice, en los días que saliste de Egipto, yo les mostraré maravillas. Las naciones, entonces después vemos otro punto. Si puedes ahí darle al segundo slide, al tercer slide. En los versos 16 y 17 vemos el juicio inminente de Dios sobre sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Versos 16 y 17, ¿qué dice su Biblia? Dice, las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán ante ti. Y aquí hay algo interesante. Cuando dice que las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Tenemos que entender que por años, tanto la ONU como muchas organizaciones a nivel mundial han abogado y han invertido hasta mucho dinero para que Israel siga siendo más pequeño. Mientras más pequeño, mejor. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Mientras más aislados, mejor. Mientras no sean nación, mucho mejor. Mientras estén más arrinconados en el mundo, mejor. Sin meternos en política, pero quiero decirles que con el pueblo de Dios es semejante. El fin del enemigo es reducir la población cristiana para que más personas sean los que el cauce futuro de ellos sea el infierno y la perdición total. Así que vea usted que los esfuerzos políticos por la reducción de Israel es también algo espiritualmente aplicable al pueblo de Dios. Porque el fin de este mundo, si no recibe a Cristo, si no tiene a Cristo como su Señor, es la perdición total. Así que el tema de reducción no es nada más, sabe usted, de que en China en los años del 80, 90, los chinos podían tener solamente un hijo. Fue tanta la explosión poblacional que hubo en este país que vino una orden directa del gobierno donde se estaba pidiendo que los matrimonios tuvieran un solo hijo. Hoy están preocupados porque vecinos como la India están al pasarle, dicen que en el 2030, y yo estuve en la India. Yo pude ver en el año 2013 que hay 1.2 millones de personas en la India, 1.2 billones en la India. Decían que para el 2030 iban a haber 1.5. Estamos hablando de mil millones, ¿verdad? O 1 billón, 1.5 billones de personas para el 2030. Estamos en 2024 ya. Y siendo más pequeño el país en territorio que China. Así que China está preocupado ahora, son las últimas que estuve leyendo, porque se ha reducido la población de ellos. Bueno, el tema de la reducción de la población cristiana también es uno de las metas del enemigo. Porque sabe que así van a haber menos pequeños Cristo en el mundo. ¿Y qué significa cristiano? Seguidores de Cristo también, pero en su palabra literal significa pequeñas réplicas de Cristo. Y donde haya una pequeña réplica de Cristo,
en ese lugar hay tensión espiritual. Hay tensión en las tinieblas. Hay tensión en los aires. Hay tensión en el mundo espiritual, porque hay alguien ahí que está repleto de la luz del Evangelio, y esto es algo que a nuestra vista parece ordinario, pero en el mundo espiritual eso es una amenaza. Así que no perdamos a veces, porque tendemos a solo a lo que vemos. Tendemos a fijarnos solamente a pensar que lo que vemos es lo único que está ocurriendo. Y no es así. En el mundo espiritual algo está pasando. Y donde haya un cristiano, hermanos, ahí hay luz irradiando directamente del cielo. Ahí está el Señor. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la palabra viva. Ahí está el nuevo pacto. Ahí está la nueva alianza. En esa persona. Donde quiera que vayas tú en tus holidays en estos días. Yo quisiera que compartamos. Tengo 2 citas con 2 gentes apartadas para esto en las próximas 2 semanas. 2 cafés que voy a tomarme con ellos. Estoy súper alegre. Son 2 que eran hermanos, están apartados, pero me concedieron tomarme un café con ellos. Si usted me pide tomarme un café con usted, en ese día, a esa hora, usted está eliminado. No es la prioridad, ya usted tiene al Señor. Pero ellos no lo tienen. Y quiero pedirle a usted en estos días festivos que vienen, conéctese con alguien que no está en el Señor, tome un cafecito con él, comparta algo, y ahí saca la palabra y le comparte al Señor. O sencillamente se pone a escucharlo. Le exhorto a hacerlo. Le exhorto a hacerlo, y quisiera escuchar testimonios para fines de este año de cómo le fue. Porque es que si no nos acercamos a los que están en tinieblas, ¿cómo entonces vamos a poder evangelizar? ¿Y cómo creerán si no nos escuchan? Les animo a hacerlo. Y póngase un plan. Ya usted tiene, hermanos, para gente por lo que está orando. Ese que usted tiene en su mente, Tomás, Alberto, Alfredo, no sé, los nombres que tenga, haga una reunión con ellos, tómese un cafecito y compártalo. Miqueas nos está recordando que Dios es fiel. Que Dios es fiel. En los versículos 18 y 20, es el tercero que vemos, el tercer grupo, vemos que Él mismo sepultará nuestras iniquidades. Esto es una verdad teológica crucial. Y esto no es cuestión de sentimientos, que yo siento que Él no me ha perdonado algunas cosas. Esto no es cuestión de sentimientos. Note que aquí Dios no está dando lugar, Miqueas no está dando lugar al sentimiento en ningún momento. Estas son cosas que Dios va a hacer en su sola potestad. Son cosas que Dios va a hacer porque es su esencia. Él es perdonador. Y dice en el versículo, lea usted conmigo, 19, dice, en el 18, dice, no retuvo para siempre su enojo. Y viene ahora la palabra que Miqueas usa, que en el hebreo tiene su importancia. Fíjate que no dice nada más que Él es misericordioso, dice que Él se deleita en la misericordia. Se deleita en la misericordia. Una de las cosas que he descubierto que me deleito mucho después de una cierta edad es en el barbecue. Ponerme ahí a ver, a aprender a cómo sellar la carne por fuera, que preserve sus jugos. No se lava la boca, agua, más tranquilo. Eso es algo interesante. No es nada más tirar ahí la carne cuando saca, come. Es que tiene su cosa. Preservarle los jugos, que no esté, ¿verdad? A veces lo saco y está en términos, está cocinado,
Pero mi esposa lo ve rojo y dice, eso está crudo. Y claro, tengo que darle un curso. No, mira, no es crudo, es que ya está cocinado, ni bacteria, pero tú sabes, todo eso que también yo estoy aprendiendo. Pero me deleito en eso. No es que hago, es que me gusta hacerlo. El Padre se deleita en misericordia. Hermanos, eso es esperanza. Todos los presidentes de este gran país han usado la amnistía con personas en sus agendas presidenciales. En cada administración de cada presidente, todos tienen un número de personas que le brindan el pardon o el perdón o la amnistía. Si le interesa saber más sobre esto, en el mismo Google usted puede ir, y si usted escribe www.justice.gov pardon, ahí le va a salir todos los presidentes de este país y a quienes les han dado el perdón o amnistía, desde el primero hasta Biden, hasta el último, que va a ser ya en pronto, ya va a dejar su administración. Y estuve buscando y nota lo siguiente: el presidente americano que más amnistía ha dado es Franklin Roosevelt. En 14 años dio 2.819 amnistías, perdones a personas que no la merecían, pero les otorgó ese perdón. El presidente que menos perdón dio en su administración fue George Bush, el hijo. Solo dio 74 perdones, 74 casos de perdón. Hay una diferencia entre lo que es el perdón y la conmutación. Algunos usan la conmutación, otros usan el perdón, otros usan los dos. Pero ¿qué es la conmutación? Es la reducción de una pena a un periodo de tiempo menor. Básicamente continúas detenido, continúas bajo tu pena, pero se te ha reducido el tiempo. El presidente puede conmutar una sentencia si cree que el castigo es demasiado severo por el delito. Mientras que un indulto o una amnistía o un perdón elimina la condena. Una conmutación mantiene la condena, pero elimina o reduce la pena. La condena permanece en el expediente y la persona que recibe la conmutación recupera todos sus derechos. Miqueas nos está dando un escenario de que lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer contigo, conmigo, si perseveramos en el Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos, no es una reducción de todo tu pecado y los delitos que hemos hecho por transgredir la ley. No es una reducción en los años, no es una reducción en la pena, sino que es una eliminación completa y total de nuestra pena, de lo que tú y yo merecemos. Nos va a remover el expediente. ¿Usted entiende eso, hermanos? Aleluya. ¿Usted entiende eso? Porque solamente entender eso nos va a ayudar a ti y a mí a aplicar lo mismo con los demás. Dios nos está eliminando el expediente de faltas que le hemos hecho contra Él. Pero tú tienes un expediente de cosas que alguien te ha hecho y no las quieres perdonar. Yo te exhorto en esta mañana y te exhorto en esta mañana a pedirle a Dios un corazón perdonador como el de Él. A pedirle, yo te exhorto en esta mañana para que seas libre
hoy, quizás Dios mediante, por el poder del Espíritu Santo, a perdonar a los que te han herido, los que te han maltratado, sea de palabras, de hechos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si es tu Padre, Él se deleita en la misericordia. Pero tú y yo, by default, por tendencia, no somos perdonadores. Ignoramos las cosas a veces, no queremos concentrarnos. Pero el Padre es perdonador. Un presidente perdonó a 2.819, otro a 74. Tú tienes la oportunidad, quizás no se registre en esta página web de las administraciones gubernamentales, pero quizás tienes en la historia de tu vida personas que aún necesitas perdonar y aún no les has dado la amnistía. Le diste una conmutación, le redujiste los años, los años se los reduciste porque, bueno, no es tan malo, pero aún le sigues sacando cosas. Aún en el matrimonio continúas sacando cosas del pasado. Porque le has dado a tu cónyuge una conmutación. No has dado un perdón total. Aún ahí tenemos que parecernos más a Dios. Dar perdón total. Sin sacar las cosas viejas. Sin sacar las cosas del pasado. Para que haya una limpieza total. Miqueas nos está cerrando el libro por todo lo alto. Y les está diciendo a Israel, el proceso va a ser doloroso. Ustedes van a estar 70 años. Aún no se han ido y ya saben, fíjate, no se han ido y ya saben para dónde van a ir, ¿verdad? Saben quién va a ser su dictador que los va a gobernar, pero también ya saben cuál va a ser el fin. Oye, eso es esperanzador. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Ya sabían lo que les iba a pasar por tener un profeta en el pueblo.